Buenos días. Vamos a hablar hoy sobre la reanimación cardiopulmonar realizada en el contexto de la pandemia por COVID-19. Haremos una serie de recomendaciones siguiendo la guía de resucitación para la pandemia de COVID-19 elaborada por el Consejo Europeo de Resucitación, que fue publicada el 24 de abril de este año. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que estas recomendaciones van a seguir siendo o estando sujetas a la evolución del conocimiento y la experiencia sobre el virus, y también teniendo en cuenta que hay países que se encuentran en diferentes etapas de la pandemia. Unos están empezando ahora, otros están en plena fase de evolución y un tercer grupo estarían ya saliendo de la pandemia. Cuando se contrae la infección por COVID-19, hay una serie de personas que permanecen asintomáticas, otras, un 80%, entre las que incluimos también esas personas asintomáticas, que padecerían la enfermedad de una forma leve, con síntomas banales. Otro grupo, el 15%, sufren la enfermedad de una manera más grave, con síntomas más importantes y precisan hospitalización. Mientras que un tercer grupo sufriría la enfermedad de una forma grave, fundamentalmente por las alteraciones respiratorias, y estas personas deben ser ingresadas en una unidad de cuidados intensivos. El mecanismo de transmisión del virus parece claro, es a través de secreciones respiratorias que pueden difundirse de dos formas, en forma de gotas, que son de un mayor tamaño, entre 5 y 10 micras, y que serían capaces de alcanzar superficies situadas entre 1 y 2 metros del paciente o de la persona con capacidad de infectar. Mientras que hay otra forma de difusión, que es a través de partículas que serían más pequeñas que las gotas, inferiores en tamaño a 5 micras, y que tienen la capacidad de permanecer suspendidas en el aire durante un periodo de tiempo que puede ser variable en función de las condiciones. La forma de contagio es a través de los ojos, de la nariz y de la boca, bien directamente contagiando o contactando estas gotas o partículas con los ojos, la nariz y la boca, o bien tocando superficies contaminadas, por ejemplo con las manos, y luego tocándose tanto nariz como ojos y boca, y de esta manera realizando el contagio. Nos vamos a referir a la reanimación cardiopulmonar básica, es decir, la que podemos realizar cualquiera de nosotros, cualquier persona que tenga simplemente una información mínima de cómo hacerlo. Y tenemos que tener en cuenta que siempre ha de prevalecer la seguridad del reanimador sobre cualquier otra circunstancia. Es decir, hay que tomar todas las medidas de protección que ya conocemos, si es posible, para evitar el contagio del reanimador. Una reanimación cardiopulmonar básica tiene un requisito inicial, que es que debemos comprobar si la víctima respira y si su corazón late. En caso de que no tenga pulso, esto quiere decir que el corazón o bien está parado, no se contrae, o bien estas contracciones son ineficaces. Y en este caso debemos sustituir las contracciones cardíacas por compresiones torácicas que van a ser capaces de expulsar la sangre para que la sangre circule por todo el organismo. Y también podemos utilizar un desfibrilador automático que nos puede resolver la situación en una gran cantidad de casos.
provocando que el corazón vuelva a contraerse o vuelva a contraerse al menos de manera eficaz. Si el sujeto no respira, habitualmente la forma de solucionarlo es sustituir la respiración por una ventilación externa. Esta ventilación externa era el clásico boca a boca o boca-nariz. En este caso, en el caso de la pandemia por COVID-19, no utilizaríamos este mecanismo. Es importante definir lo que es un aerosol, porque después nos vamos a referir a esta palabra. Un aerosol es la suspensión de partículas diminutas de sólidos o líquidos en el aire o en otro gas. Y este es el principal mecanismo de transmisión del COVID-19, la producción de aerosoles. Estos aerosoles contienen las gotas y las partículas de las que hablábamos antes. Llegados a este punto, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Generan aerosoles las compresiones torácicas? ¿Generan aerosoles los desfibriladores? Y en tercer lugar, ¿aumentan las compresiones o la desfibrilación, es decir, lo que es el proceso de reanimación cardiopulmonar, aumenta la transmisión de la infección? Vamos a tratar de responder a estas preguntas. No vamos a entrar en cuáles son los equipos de protección personal necesarios, puesto que eso entraría ya de lo que sería dentro de lo que sería una reanimación cardiopulmonar realizado por personal sanitario especializado. ¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas? Pues las compresiones torácicas pueden generar aerosoles. Y además, para realizar una compresión torácica hay que estar muy cerca del sujeto, lo cual aumentaría el riesgo de contagio. De todas maneras, la evidencia es escasa todavía porque no hay todavía mucha experiencia. Lo que no hay evidencia es de que la desfibrilación genere aerosoles. Y en caso de que se produjeran estos aerosoles durante la desfibrilación, esta generación sería durante un periodo de tiempo muy breve, dado que la desfibrilación es un proceso muy rápido. ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar a la hora de hacer una reanimación por parte de una persona lega? O sea, por una persona que tenga una formación simplemente mínima. Cuando nos encontremos a un sujeto que sospechamos que tiene una parada cardíaca, es decir, que no responde y no respira. ¿Cómo valoramos que no responde? Pues simplemente gritándole. Clásicamente, esto se haría también sacudiendo al sujeto, pero en este caso, en el caso de encontrarnos en el contexto de la pandemia, nunca debemos sacudir al sujeto porque esto puede producir aerosoles y por tanto aumentar la posibilidad de contagio. En cuanto a la respiración, solo observar si respira normalmente o no. No acercar nunca la cara a la boca o a la nariz de la víctima. Es decir, solo realizaremos compresiones y también desfibrilación con un desfibrilador automático o semiautomático de estos que hay en los espacios públicos. Llamaremos inmediatamente a emergencias sanitarias si el sujeto no responde y no respira. Y si hay un único reanimador, deberá utilizar un teléfono en posición de manos libres
y seguir las instrucciones que se le den desde el 112. Lo que sí parece importante es colocar una toalla o un trapo sobre la boca de la víctima antes de comenzar a realizar las compresiones y también en caso de realizar una desfibrilación con un desfibrilador de uso público. Aunque la desfibrilación es muy corta, es muy breve y no hay evidencia de que produzca aerosoles, no está de más realizar esta maniobra de poner un trapo o una toalla para impedir la transmisión a través de las gotas que puedan salir o de las partículas de la boca de la víctima. Y al finalizar, lo antes posible, realizar un lavado de manos con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico. Y por último, una recomendación final, y es que si la víctima es sospechosa de infección por COVID-19 o sabemos a ciencia cierta, por supuesto, que está infectada, pues contactar con las autoridades sanitarias para ponerlo en su conocimiento y que se tomen las medidas que correspondan. Nada más, muchas gracias por su atención.